Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y la dirección de su Espíritu. Gracias por darnos a Jesús. En esta hora, Padre, le rogamos que todas y cada una de sus bendiciones alcancen a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación. Padre, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para el tema de hoy es: ¿sobre quién vino el Espíritu Santo? En San Lucas capítulo 1, versículo 35, dice la Biblia lo que el ángel Gabriel expresó a María. San Lucas capítulo 1, versículo 35, el ángel Gabriel le dijo: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gabriel está hablando con María y le está comunicando cómo a través de ella nacería el Mesías. San Mateo se hace eco de lo que está diciendo Lucas, San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20. Mire cómo usted cómo lo registra Mateo. Dice Mateo 1, 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿De quién fue llena María? Del Espíritu Santo. ¿Sobre quién vino el Espíritu Santo? Vino sobre María. Siendo que María Virgen fue ungida con el Espíritu Santo y quedó embarazada, entonces se da a conocer una maravillosa profecía que está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Cuando Dios viene a pedir cuentas por el pecado en el libro de Génesis, Dios habla con Adán. Adán acusa a su esposa y entonces Dios le pregunta a la mujer y finalmente Dios se dirige a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15, las palabras de Dios. Dice el verso 15: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente, la destruiría. Sin embargo, la serpiente mordería la simiente de la mujer en el calcañar. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, es la mordedura en el calcañar. Pero cuando Cristo se levanta de la tumba, pisa y aplasta la cabeza de la serpiente. Por tal razón, Jesús es
la simiente de la mujer. Mire usted, aquí empieza algo maravilloso e interesante. Iremos un poquito rápido para cubrir lo más que podamos, porque es algo hermoso. Cuando usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se descubre nada más y nada menos que a Cristo Jesús. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concebirá. María dice: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Y entonces el ángel le explica: una virgen que queda embarazada. Jesús es la simiente de la mujer. Jesús es Emmanuel. Mateo 1:23 dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. María fue llena del Espíritu Santo. Cuando usted sigue buscando en el Antiguo Testamento, sigue descubriendo la explicación a esta frase, simiente de la mujer. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 49, mire usted qué cosa linda. Dentro de esos 4 cantos que prepara Jehová y el ungido, el Mesías, en el 49, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Isaías 49, versículo 1, versículo 5 y versículo 6. Dice el 1: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Quién está hablando? El siervo de Dios, que aparece en el capítulo 42, versículo 1. ¿Quién está hablando? El Mesías. ¿Quién está hablando? El Hijo de Dios. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Versículo 5. Dice el verso 5 y el verso 6: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Versículo 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios, declara y pone en forma muy específica que Él es el siervo de Dios y que fue formado en el vientre de la mujer. Cristo se formó en el vientre de María, la Virgen. Mire qué cosa linda. En San Lucas, capítulo 1, versículo 30, versículo 31, mire usted lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el ángel. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para hoy es: ¿sobre quién vino el Espíritu Santo? La respuesta: sobre María. Y estamos buscando las pruebas y las evidencias que muestran y demuestran que Jesús es la simiente de la mujer, que nació de la mujer, que María es esa virgen que anunciaba el Antiguo Testamento. En San Lucas capítulo 1, versículo 30-31, dice el ángel: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Concebirás en tu vientre. Dios me formó en el vientre de mi madre. De una manera clara y específica, se nota y se ve que el Señor Jesús nace de una virgen. En el capítulo 42 de Isaías, los versículos 1 al 7, Dios declara en una forma hermosa que Cristo es el siervo sufriente. Cristo es nada más y nada menos que el Mesías. Dice el versículo 1: he aquí mi siervo, yo le sostendré,
mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. En quien mi alma tiene contentamiento, una frase que Dios usa varias veces en el Nuevo Testamento, cuando Cristo se fue bautizado, cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración, Dios aparece y dice, he aquí este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. El Señor Jesús es el Mesías, el Señor Jesús es Emmanuel, es Dios que se hace hombre. Cuando seguimos buscando en la Biblia, encontramos declaraciones interesantes. Vimos en el versículo 1 del capítulo 42 de Isaías que el Mesías estaría lleno del Espíritu Santo. En los versículos 4 al 7, Isaías 50, versículo 4 al 7, Isaías 52, versículo 13 al 15, Isaías 53, versículo 1 al 12. En esos 4 cantos sigue hablando acerca del Mesías, sigue hablando acerca del Hijo de Dios y presenta su misión en la tierra. El Espíritu Santo vino sobre María, María quedó embarazada. El Espíritu Santo estaba en el niño que ella llevaba en su vientre. El Espíritu Santo estaba en Cristo Jesús. El Mesías sería lleno del Espíritu Santo. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, Isaías anuncia la misión del Mesías. Y mire quién está presente. Dice el versículo 1 y el versículo 2, Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre el Mesías. Por eso cuando usted viene al Nuevo Testamento, descubre en el capítulo 11 del libro de Mateo, cómo el Señor Jesús le manda a decir a Juan las cosas que está haciendo, el cumplimiento de Isaías 61, 1 y 2. Y cómo en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, se repite textualmente estas palabras de Isaías 61, 1 y 2. Jesús es el Mesías, lleno del Espíritu Santo, que viene a cumplir con la misión. María es llena del Espíritu Santo, de la cual nace entonces Emmanuel, de la que nace Cristo Jesús. Ahora, la pregunta interesante es, ¿quién es este niño que nacería de María? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es esta persona a la luz de la Biblia? Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Solo la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué significa lo que ella dice? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo puedo enseñar lo que quiere decir? Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Veamos entonces la pregunta, ¿quién es este niño? Ese bebé del cual María quedaría embarazada, ¿quién es? Recuerde que aquí lo importante no es quién es María. Por la gracia de Dios, María dijo sí, y el Santo Espíritu vino sobre ella, y ella es bienaventurada, como le dijo el ángel, es favorecida, es una persona a quien Dios tiene en alta estima, y que de ella naciera el Mesías, el Salvador del mundo, la hace más honrosa. Ahora veamos el fruto de su vientre, veamos al niño, veamos a Jesús. ¿Quién es este niño? ¿Quién es Jesús? ¿Qué niño es este? Hay un himno que se titula ¿Qué niño es este? Número 1. La Biblia nos presenta en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y entonces Mateo 1:23 dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. La Virgen concebiría, daría a luz un niño y ese niño es
Dios con nosotros. Y llama la atención entonces que a este niño que nacería se le dan títulos. Recuerde que hijo, en el caso de Jesús, es un título. Como dice Salmo capítulo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En el capítulo 9, versículo 6, le dan nombre a este niño, le dan nombre a Emmanuel, le dan nombre a Dios con nosotros. ¿Y cuáles son esos títulos? Isaías capítulo 9, versículo 6, dice el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ponga cuidado ahora, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son los títulos o los nombres que Cristo tendría cuando naciera en la tierra, pues nació de María y recibió todos esos títulos. ¿Quién es este niño? Emmanuel. ¿Quién es este niño? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es este niño? Este niño es el Señor. En el libro de Miqueas, mire qué cosa linda. Miqueas capítulo 5, versículo número 2. Es un pasaje clásico, se lee mucho en Navidad. Miqueas capítulo 5, versículo número 2. Notemos cómo Miqueas presenta una profecía acerca de Jesús. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Recuerde que estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Es un estudio acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo en toda la Biblia. Por eso estamos enfocados en la persona y la obra del Espíritu Santo. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice el verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Señor es preexistente, existe antes de nacer en la tierra, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. En el Salmo 110, versículo 1, estamos hablando nada más y nada menos de quién es este niño. La Biblia nos está diciendo quién es este niño. ¿Qué dice David? ¿Qué dice el Salmo 110, versículo 1? Dice, Jehová dijo a mí, Señor. Recuerde que Miqueas 5:2 dice Señor. Ahora dice David, Jehová dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo le llaman? Señor. Ahora, mire qué interesante se pone esto cuando el Señor Jesús se hace eco de las palabras de David. Recuerde que estamos trabajando con el título sobre quién vino el Espíritu Santo. Y la respuesta es sobre María, la madre de Jesús, la esposa de José. Recuerde también que ahora estamos contestando la pregunta, este niño que nace de María, ¿quién es? La Biblia nos dice que ese niño es Emmanuel, que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y nos dice también que es el Señor. Ahora el Salmo 110, versículo 1, lo llama Señor. Si usted va al Salmo número 2, habla de Jehová y de su ungido. Y en el versículo 7 dice el ungido, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que el Mesías, el ungido, ahora que nace, es por un decreto, recibe el título Hijo de Dios. Mire qué bueno se pone esto ahora. El Señor Jesús, tomando en cuenta este Salmo 110, versículo 1, le hizo una pregunta a los escribas y fariseos. Ponga cuidado. Capítulo 22 de San Mateo, versículo 41 al 45. Mire lo que dice.
Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Cómo es su hijo si David le llama Señor? ¿Cómo es su hijo si existe desde antes que David naciera? Cristo es el Señor. En el libro de Filipenses, Pablo también nos dice quién es Jesús. Mire qué cosa linda. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Cuando usted se llena de la Biblia, se llena de la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida, la misma vida de Dios. Cuando usted se llena de la palabra, cuando usted sumerge su mente en la palabra de Dios, entonces usted se pone en comunicación y en comunión con el Dios Todopoderoso. El secreto de esto no es cuánta opinión tengo acerca de o cuánto puedo argumentar. No, no, no. El secreto de esto es conocer la palabra y decir, escrito está. La Biblia dice, Dios dice en su palabra, las escrituras expresan. Amigo, amiga, fue lo que hizo Jesús, lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los profetas, lo que hace todo hombre o mujer de Dios. Cita la palabra de Dios, se esconde en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante nos dice quién es Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, froneo. Haya en vosotros esta mente, esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Quién es este niño? Es Dios con nosotros, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es Jesús. Y dice ahora el apóstol Pablo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice ahora, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Curios, el Señor. Cristo es el Señor. En San Juan capítulo 14, versículo 8, Jesús le reclama a Felipe. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús lo mira y entonces le da una declaración poderosa. Ponga cuidado, mire lo que dice ahora, capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, todo lo que el Padre puede hacer, yo lo puedo hacer. Todo el poder, todo lo que el Padre tiene, también lo tengo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios
con nosotros. En el capítulo 20 de San Juan, versículo 22, después que Jesús resucita, el Señor Jesús se presenta a los discípulos y dice Juan, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cristo imparte, puede impartir, tiene autorización y autoridad para impartir el Espíritu Santo. Y si seguimos buscando más pruebas en el Evangelio según San Juan, dice en el capítulo 1, versículo 1 al 3, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este niño? Este niño es Emmanuel. Este niño es Dios con nosotros. Este niño es el verbo. Este niño es el creador de todas las cosas. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y ese niño estaba lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Veamos más. Ya vimos en el Salmo 2, versículo 7, que él dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hijo de Dios, un decreto, un título. En Daniel capítulo 3, versículo 25, mire qué interesante se pone esto. En Daniel 3:25 aparece dentro del horno de fuego ardiente. Y el rey Nabucodonosor hace una declaración interesante. Daniel capítulo 3, versículo 25. Dice el verso 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. En arameo, Bar Elahim, traducido al hebreo, Bar Elohim. Ahora entonces vemos que Cristo es el hijo de Elohim. Vemos que aparece Ruach Elohim, Génesis capítulo 1, versículo 2, que es el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios. Sabemos que Elohim es un nombre plural de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora está Ru Elohim, Génesis 1, 2. Génesis capítulo 2, versículo 4 al 7, aparece Yahweh Elohim, que es Yahvé Elohim, Jehová Elohim. Y en Daniel capítulo 3, versículo 25, aparece Bar Elohim en hebreo, que aparece aquí en arameo, Bar Elahim. De manera que está el Espíritu Santo, Ru Elohim, el Padre, Yahweh Elohim, y el Hijo, que es Bar Elahim, arameo, Bar Elohim en hebreo. El Señor Jesús es del equipo Elohim, es un ser divino, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Mire qué interesante se pone esto ahora. Cuando usted sigue buscando quién es este niño, descubre que este niño es nada más y nada menos que el ángel de Jehová. Y aquí hay una prueba hermosa. Veamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante, se le aparece Dios a Moisés. Y aquí hay un juego de palabras hermoso que vale la pena tomar en cuenta. Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Mire el juego de palabras. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. El ángel de Jehová, viendo Dios. Versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se le aparece a Moisés como el ángel de Jehová. Luego queda claro que es Jehová y luego queda más claro que es Dios. Cuando usted sigue buscando en la Biblia, se encuentra con declaraciones interesantísimas. En Zacarías, capítulo número 3, versículo 1 en adelante, mire quién se le aparece a Zacarías y quién dialoga con Zacarías. Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. ¿Quién viene a defender a Zacarías delante de Satanás? Zacarías capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo número 5. Dice la Biblia, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y sigue diciendo la Biblia, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. El ángel perdonando pecados. Dice el versículo 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Este ángel de Jehová, que se aparece ahora a Zacarías, que enfrenta a Satanás, tiene la facultad de quitar pecados, tiene la facultad de perdonar pecados. Usted sabe que Cristo le dijo a aquel paralítico que bajaron por el techo, tus pecados te son perdonados. Y cuando empezaron a protestar, le dijo, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y efectivamente, el hombre se levantó y anduvo. ¿Qué queremos decir? Que este niño que nació de María, que este niño, Cristo Jesús, este niño es Emmanuel, Dios con nosotros. En el libro de Jueces aparece en el capítulo 13, versículo 1 al 3, a la esposa de Manoa. En los versículos 11 al 18 se establece un diálogo hermoso entre el ángel de Jehová, Manoa y su esposo. Y llama la atención cuando ellos le dicen, ¿y cuál es tu nombre? Y él le dice, ¿por qué preguntan por mi nombre que es admirable? Y llama la atención porque en Isaías, capítulo 9, versículo 6, el primero de los nombres es admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable. El ángel de Jehová es Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros es Cristo Jesús. ¿Quién estaba naciendo de María? Dios con nosotros. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, también nos dice quién es este niño. Daniel, capítulo 7, versículo 13, y hay más cita hermosa que hablan de este título. Dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo
venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante del Hijo del Hombre. En el Nuevo Testamento fue el título que Jesús más usó. Hijo del Hombre, un título mesiánico, un título que nos dice de dónde viene Jesús. Nos dice qué autoridad tiene de Jesús. Pero cuando usted hace un estudio serio, detenido acerca del nombre Hijo del Hombre, y hay muchos sermones que hemos escrito por la gracia de Dios y que hemos predicado, puede venir a la página, en el canal de internet, La Voz del Consolador Oficial, que está en YouTube, La Voz del Consolador Oficial, o a la página en internet, lavozdelconsolador.org. Y allí encontrará varios sermones que explicamos quién es el Hijo del Hombre, qué significa Hijo del Hombre. Número 1, los dos perfiles del Hijo del Hombre. 1, es un ser divino. Y número 2, es el siervo sufriente. Hijo del Hombre. Veamos más. Mire qué interesante se pone esto. Cuando seguimos buscando en la Biblia, encontramos otro título hermoso del Señor Jesús. En el libro de Daniel, en el capítulo número 10, Daniel tiene una visión especial después que ya ha hablado con Gabriel. Dice el capítulo 10, versículo 5, versículo 6, Daniel 5 y 6, mira quién él ve. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel está mirando a Miguel. Daniel está mirando a Jesús. Cuando usted va al capítulo 1 del libro de Apocalipsis, entonces ve a Juan mirando a Jesús. Y usted se sorprende y se maravilla de lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. Veamos rapidito. ¿Cómo ven la misma persona? Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. Y mire la descripción que se hace. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, Cristo Jesús, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y dice ahora, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Daniel ve a Jesús, a Miguel, y lo describe. Ahora Juan ve a Jesús y lo describe. Y usted se sorprende y se asombra que están describiendo a la misma persona. Cuando usted sigue buscando, este nombre Miguel aparece otra vez en el libro de Daniel capítulo 10, versículo número 13, versículo 21. Daniel 10:13 dice el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, dice Gabriel, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Se nos está describiendo la aparición de Miguel. Cristo es ese Miguel. Miguel es una pregunta. La pregunta es, ¿quién es semejante a Dios? Recuerde el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 en adelante, que dice, igual a Dios. Cristo es un ser divino, es Dios con nosotros. Cuando seguimos mirando, encontramos en el versículo 21 de Daniel 10, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Jesús es nuestro príncipe. Jesús es nuestro Señor, nuestro Redentor. Jesús es nuestro dueño.
Cuando te sigue buscando a este Miguel en la Biblia, encuentra detalles interesantes. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo número 12. La Biblia, mi amigo, es maravillosa. Apocalipsis capítulo número 12, versículo 7. ¿Quién es este Miguel? Ese Miguel es Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 7. Dice Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. En el cielo, Miguel combatió a Satanás y lo echó del cielo. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Hay muchas más evidencias. Ya leímos San Juan 1, del 1 al 3, el versículo 14, que presenta a Jesús como el Verbo. Y ya veremos en Apocalipsis capítulo 19 cómo aparece el Verbo. Ahora bien, a manera de conclusión, veamos rápidamente títulos que el Señor Jesús presenta en el libro del Apocalipsis. Es interesantísimo ver cómo aparecen allí una cantidad maravillosa de títulos para Jesús. Recuerde que estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para hoy es ¿sobre quién reposó el Espíritu Santo? Reposó sobre María. El Espíritu a través de María hizo posible que naciera el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué niño es este? Estamos viendo muchos títulos del Señor Jesús. Ahora nos enfocaremos solo en el libro de Apocalipsis para cerrar esta presentación. Mire usted, número 1. Apocalipsis 1, versículo 2 nos habla de Jesucristo. En el versículo 3 nos habla de que el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de su venida. Cuando usted sigue mirando, empiezan los títulos a llover. Empiezan los títulos a caer del cielo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios que Él es el testigo fiel y verdadero. Mire cómo dice Apocalipsis 1, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es Jesús? Es el testigo fiel. Y dice, me llama la atención, porque dice primogénito de los muertos y dice el soberano de los reyes de la tierra. Ese es Jesús. En el versículo 11 dice que Él es el alfa y la omega. Es el principio y el fin. En el versículo 13 le aplican, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, le aplican el título Hijo del Hombre. Cuando seguimos leyendo en el capítulo número 1, versículo 16, ¿qué dice el verso 16? Dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De su boca sale una espada aguda de 2 filos, un símbolo de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 17. Se presenta la palabra de Dios como una espada. En el capítulo 1, versículo 18, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es Jesús? Es el que estuvo vivo, pero que murió, pero que se levantó de la tumba. ¿Quién es Jesús? Es Dios con nosotros. Mire qué cosa linda sigue diciendo Apocalipsis. Recuerde, estamos haciendo un resumen de esta última parte.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice que es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice que Él es el santo, el verdadero. Y aquí aparece otra expresión hermosa. Capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es este niño? Es todo lo que estamos diciendo y muchísimo más. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 14, Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, el amén, el testigo fiel y verdadero, el todopoderoso creador. Ese niño era todo eso y mucho más. Cuando seguimos mirando en la Biblia, Apocalipsis capítulo número 21, versículo 9, nos habla del cordero, el arnión, el cordero que fue sacrificado. Apocalipsis 5:5, la raíz de David. Apocalipsis 19:13, el verbo de Dios. Apocalipsis 19:16, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 10:1, ángel fuerte. Apocalipsis 12, versículo 5, hijo varón. Apocalipsis 12, versículo 7, Miguel. ¿Quién es este niño? Es Dios con nosotros. ¿Quién es este niño? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es este niño? Es nada más y nada menos que el Mesías, anunciado y prometido en el Antiguo Testamento, que ahora viene a la tierra para cumplir la misión como el siervo sufriente. La Biblia enseña que el Santo Espíritu vino sobre María. María queda embarazada y entonces da a luz la simiente de la mujer. Da a luz a Emmanuel, Dios con nosotros. Da a luz al Hijo de Dios. Da a luz al Redentor del mundo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana. Si usted le da derecho legal espiritual al Padre Celestial, Él hará que el Santo Espíritu de Cristo more en usted y haga el cambio y la transformación necesarios para tener derecho de entrada en el reino de los cielos. ¿Sobre quién descendió el Espíritu Santo? Sobre María. ¿Sobre quién quiere Dios depositar su Espíritu? Sobre usted y sobre mí. ¿Está dispuesto Dios a ungirnos con su Espíritu? Sí. ¿Necesitamos el Espíritu de Dios? Sí. El Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos el Espíritu Santo para que se produzca en nosotros el arrepentimiento, cambio de la mente, la conversión, la regeneración, para que en nosotros el Señor pueda hacer su obra maravillosa de salvación y vida eterna. Por tal razón, la pregunta para usted, ¿acepta usted darle derecho legal espiritual a Dios para que el Santo Espíritu repose sobre usted y le transforme a imagen y semejanza del Señor? ¿Acepta usted ser un instrumento, un mensajero, una persona enviado o enviada del cielo para salvación y vida eterna de los demás? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias porque su palabra nos enseña que el Santo Espíritu descansó sobre María. Gracias porque su palabra registra que de María nació Cristo Jesús. Gracias Dios porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida, Señor. Le rogamos que el Santo Espíritu venga a nosotros, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y haga la transformación en nuestra vida para la gloria de su nombre. Padre, que nada ni nadie nos separe de usted. En su mano nos entregamos, Señor. Aceptamos su voluntad, cualquiera que sea. Lo hacemos, lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.